Hola hermanos y amigos, es nuevamente un gran gozo, una gran alegría que podamos estar juntos compartiendo la palabra de Dios un domingo más. Así que los voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Salmo 103, es la lectura inicial que vamos a estar teniendo en este domingo de adoración. Salmo 103, leemos juntos. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Qué precioso salmo para comenzar este domingo de adoración juntos. Así que ahora vamos a orar y luego vamos a tener un tiempo de oración por los motivos que van a estar siendo proyectados en la pantalla, y después sí compartimos un momento de canciones y de alabanza juntos. Oramos. Padre Santo, te doy gracias esta tarde por este tiempo de adoración que podemos compartir como congregación a la distancia, Señor, pero confiamos en que tu soberanía, tú sabes, Señor, porque has permitido en este tiempo de pandemia que tengamos que adorarte de esta manera y buscar tu palabra de esta manera, Señor. Estamos totalmente confiados en tu poder, tu sabiduría, en tus planes, Señor, que son más altos que nuestros planes, tus pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos, y descansamos, Señor, en tu soberanía. Venimos delante de tu presencia, Señor, en humildad, humillados, reconociendo que hemos pecado, Señor, que hacemos lo que no corresponde delante de tu presencia, que vivimos delante del Dios vivo y verdadero, el Dios que es fuego consumidor, y pecamos, Señor, contra ti. Perdónanos, Señor. Rogamos que tengas misericordia, Señor, de nosotros. Tú eres Jehová, el Dios lento para la ira y grande en misericordia. Nos gozamos, Señor, en que tú nos perdonas, en que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Solamente, Señor, una cosa hacemos en este momento, y es venir en humildad delante tuyo, a reconocer esto y adorarte a través de reconocer y confesarte nuestros pecados. Porque tú eres santo, eres un Dios justo, Dios verdadero, y nada tienes que ver, Señor, con el pecado. Así que te adoramos, te damos gracias por tu misericordia, tu compasión, Señor, porque estás día tras día obrando en nuestras vidas para nuestra santificación, para llevarnos a ser más semejantes a Cristo. Y te damos gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en nuestra vida y que ciertamente, Señor,
completarás y perfeccionarás en tus tiempos, Señor. Te damos gracias y oramos que este tiempo en tu palabra sea de bendición para nuestras vidas y para que podamos ver esa obra gloriosa que tú has hecho en nuestras vidas, ese nuevo nacimiento que nos has dado mediante la resurrección de Cristo, mediante el escuchar el Evangelio, este mensaje glorioso de reconciliación de los pecadores con un Dios santo, con un Dios amoroso. Te damos gracias, Señor, y rogamos que podamos siempre adorarte con una adoración aceptable delante de tu presencia, que es una adoración conforme a tu palabra, conforme a como tú quieres que sea, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos entonces a tener un tiempo de oraciones, así que vamos a orar por los motivos que están en la pantalla y luego sí cantamos algunas alabanzas al Señor.
bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantarte, oh Dios. No sé qué pasará, pero al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira. Grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que eres yo voy a seguir cantando. Hay más de 1000 razones para adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Cuando anochece ya no tengo fuerzas, cuando el final por fin llegó, aún así mi alma cantará tus alabanzas. Y por la eternidad adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor,
las manos que nos dieron vida y que del polvo nos formaron, manos que fueron traspasadas para comprar mi libertad. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. El mismo crucificado, el mismo que cargó mi culpa, se levantó y venció la muerte. Él es Rey, Él es Rey. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, todo te rinde adoración. Digno eres tú, eterno Rey, toda creación ante tus pies se postra. Aleluya, nuestro Dios, al Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey, Él venció, aleluya. Aleluya, nuestro Dios, al Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey, Él venció, Él venció. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Aleluya. Aleluya, nuestro Dios, al Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey, Él venció, Él venció. Aleluya, nuestro Dios, al Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey, Él venció, Él venció. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Les invito a abrir la palabra de Dios en esta oportunidad, Primera de Pedro capítulo 1. Les invito a leer conmigo el versículo 3, voy a leer en la versión de las Américas. Dice aquí la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, ahora, Señor, en la exposición de tu palabra, pedimos, como tu misma palabra lo dice, que alumbre nuestros ojos, que tu palabra nos santifique, que tu palabra moldee nuestro carácter, que tu palabra nos ayude a glorificar tu nombre cuando la pongamos por obra, en la práctica, en fe. Señor, ayuda a tu pueblo y a los que no son tu pueblo, Señor, que tú los incorpores por el poder del Evangelio a tu pueblo santo, a tu pueblo redimido. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro comienza con una expresión, bendito sea Dios, que es una expresión popular. Pero mucha gente no sabe que esta expresión popular es usar el nombre de Dios en vano. Es la transgresión del tercer mandamiento de la ley de Moisés, la ley de Dios. Pero Pedro aquí dice, bendito sea el Dios, y continúa la oración allí. Es una expresión hebrea que se usaba en la adoración del pueblo de Dios. Un ejemplo de su uso lo vemos en la oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, donde encontramos en Lucas 1:18 a Zacarías orando así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. También en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo
Para ilustrar la expresión, Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. Y podemos citar muchísimos ejemplos más. Los cristianos usaron esta expresión, bendito sea Dios, con una bendita y gloriosa añadidura. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo esa conexión del Dios de Abraham, el Dios del Antiguo Testamento, con Jesucristo, en una unidad que los cristianos sostenemos y entendemos al leer las Escrituras. Vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como esa unidad preciosa, esa revelación de Dios progresiva, en la cual Jesucristo es el centro glorioso de esa gran historia. Esta revelación progresiva que comenzó en Génesis con Moisés y terminó con el apóstol Juan en Apocalipsis, esa unidad preciosa que es la palabra de Dios y Cristo uniendo toda esa revelación, siendo Él mismo el centro glorioso, el centro glorioso de esta metanarrativa. Y el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías de las Escrituras, del Antiguo y el Nuevo Testamento, de la Biblia. Cuando el Señor pregunta a sus discípulos en Mateo 16:15, Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de fe de la Iglesia, que fue agregada a las oraciones de los cristianos a través de toda la historia. Y Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Pedro está alabando al Dios de la antigüedad, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el único Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios de la revelación, que ahora se ha manifestado por medio de su Hijo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro está alabando a Dios por su misericordia, versículo 3, su misericordia para con los elegidos, como lo hace Pablo también en Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa expresión bendito tiene una implicación de que Dios es bendito porque es digno de ser alabado. Digno de ser alabado por muchas razones. En primer lugar, porque Él es Dios. Pero aquí Pedro lo alaba específicamente, observa en versículo 3, por su grande misericordia. Su misericordia, esa bondad de Dios para con el culpable y el miserable pecador. Esa misericordia gigante, enorme, incomprensible para con los elegidos. Como dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Esa compasión que Él tuvo por nuestra miseria. La salvación es un asunto de misericordia. Efesios 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, su gran misericordia, las riquezas de su misericordia,
por causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Su misericordia ha sido gigante. Y Pedro está comenzando esta oración. Después del saludo comienza con esta expresión de adoración. Bendito sea Dios por su misericordia, por su gran misericordia. En el versículo 2 habló de la elección de Dios. Dios nos eligió para salvación. Ahora en los siguientes versículos va a desarrollar la doctrina de la salvación, varios aspectos de nuestra salvación, y va a alabar a Dios por sus misericordias para con nosotros. Pero en esta oportunidad quiero hablar específicamente de este primer asunto. Bendito sea Dios porque en su misericordia básicamente comienza por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Observen, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el tiempo del Nuevo Testamento también había otro significado para esta expresión nacer de nuevo. Los judíos decían que cuando un gentil, un pagano, se convertía al judaísmo, básicamente nacía de nuevo. Un rabino llamado José dijo, el prosélito que abraza el judaísmo es como un niño recién nacido. El rabino Judá explica que el convertido del paganismo al judaísmo es como un bebé de un día de edad. Estaba en la mente de los judíos el concepto de nacer de nuevo cuando un gentil se convertía supuestamente a la fe verdadera, es decir, al judaísmo. Le llamaban el nuevo nacimiento, nacer de arriba, nacer de Dios. En Juan 3, el maestro fariseo Nicodemo fue a conversar con Jesús de noche y leemos en Juan 3:3 que Jesús le responde y le dice, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La misma expresión que usa Pedro aquí. No sabemos si en esa noche Pedro estaba presente, no lo dice Juan. Pero sí sabemos que Nicodemo quedó totalmente devastado por la respuesta de Jesús. No esperaba algo así. Alguien dijo que la prescripción que Jesús está haciendo para Nicodemo era como un consejo para remodelar una cocina con dinamita. La expresión de la cara de Nicodemo. Porque está usando esta expresión que ellos usaban para ganar a los paganos para su religión. Ahora Jesús la está aplicando a Nicodemo, que era un líder inmenso, un líder teológico, un maestro de Israel. Él, vaya a saber la expresión de su rostro, porque Juan dice en el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario de nuevo. Él estaba asombrado. Jesús está diciendo que Nicodemo está tan perdido como un gentil pagano, que debía nacer de nuevo como cualquier otro pecador, que su religión no le servía en absoluto, una religión de obras, una religión de salvación por obras, es inservible. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Juan está ilustrando en este encuentro de Jesús con Nicodemo lo que había estado diciendo en el capítulo 1 cuando dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan está diciendo, el hecho de convertirse en un hijo de Dios, de entrar en la familia de Dios, es una decisión de Dios, no de un ser humano. El nuevo nacimiento no es por una iniciativa humana, es un acto
milagroso, soberano de Dios. Por eso Pedro dice, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo debe tener esta expresión de alabanza hacia Dios en su corazón, de reconocer que si ha nacido de nuevo es por una iniciativa de Dios y debe adorar al Señor desde lo más profundo de su corazón y decirle, bendito sea Dios, porque si yo he nacido de nuevo es un acto de tu gran misericordia, Señor, porque yo merecía la muerte, yo merecía el infierno, la condenación. ¿Y qué he recibido a cambio? Tu salvación. Oh, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Es lo que Pedro está expresando aquí. El verbo indica que es una obra que Dios hizo en nosotros. Somos recipientes, receptores pasivos de este milagro de Dios, del nuevo nacimiento. Fue Él que nos hizo nacer de nuevo, como el primer nacimiento, que si bien nosotros nacimos, no fuimos por nosotros que llegamos a la vida. Hemos recibido la vida, hemos nacido por una iniciativa de nuestros padres, se nos dio la vida. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La misma idea, Dios inició y concluyó y efectuó esta obra poderosa, milagrosa en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo. En este versículo de Santiago dice, por la palabra de verdad. Este nuevo nacimiento también se le llama regeneración, y la regeneración es un acto de Dios. Es un acto de Dios. Es una iniciativa de Dios y es un acto de Dios. No hay dudas que el nuevo nacimiento produce en nosotros una transformación radical en relación al pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay un cambio, hay un antes y un después, cuando Dios interviene en una persona y le hace nacer de nuevo. Y esta verdad tiene implicaciones prácticas. Dice el versículo 3 de Primera de Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Alabamos a Dios. Bendito sea Dios por la obra de Dios en nosotros. Si has nacido de nuevo es por su gran misericordia. Es el milagro más grande de Dios en levantarnos de los muertos y darnos vida, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Santiago agrega, Él de su voluntad. No fue de nuestra voluntad. No es que nosotros abrimos el corazón a Jesús, que nosotros decidimos por Jesús. No, fue un acto de su voluntad. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Santiago dice en capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La centralidad en nuestra regeneración, la centralidad de la palabra de Dios en nuestro nuevo nacimiento. Si una persona va a nacer de nuevo, el Evangelio está presente, está explicado y está entendido. Y ese poderoso Evangelio es creído. Hay una regeneración. Si no hay una proclamación del Evangelio, no puede haber regeneración. Y es más, cuando hay regeneración, hay comprensión del Evangelio. Porque Dios nos da vida y abre nuestros ojos. Quizás hasta simultáneamente para entender y creer el Evangelio. Somos elegidos, dice el versículo 2. Los elegidos serán salvos, sin dudas. No puede ser de otra forma. Pero ellos, los elegidos, tienen que escuchar la palabra de verdad, el Evangelio. Las salvaciones del Señor, no hay dudas,
pero el evangelismo es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe proclamar el evangelio. Aun cuando nosotros como congregación, como iglesia, como cristianos, hagamos esa parte de proclamar el evangelio de forma clara y lo hagamos de forma correcta, finalmente el que produce el nuevo nacimiento es Dios. Es Dios. Escuché a un profesor en un seminario. Este profesor de predicación expositiva llevó a sus alumnos a un cementerio muy cercano, a pocos metros del seminario, y allí los reunió alrededor de una tumba y le dijo a uno de sus alumnos que predicara al muerto que estaba allí en esa tumba. Predícale, siguiendo el modelo de Ezequiel 37, donde el profeta debía predicar a un valle de muertos, de gente muerta, de huesos, de cadáveres, huesos humanos. Claro, parecía una broma, todos comenzaron a sonreír y una broma de mal gusto, pero el profesor seriamente insistió y el maestro insistió que el alumno comenzó a predicarle. Y el maestro preguntó: ¿qué pasó? ¿Hay respuesta? El alumno dijo obviamente que no, porque está muerto. El maestro dijo: alumnos, predicamos a muertos. Si Dios no interviene, no pasará absolutamente nada. Y esto es exactamente por lo que Pedro está alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. El apóstol Pedro había puesto toda su esperanza al seguir a Jesús, su maestro. Pedro había dejado el negocio de la pesca, un negocio rentable. Había abandonado todo, todo había quedado atrás. Los apóstoles, de la misma forma, ellos esperaban que Jesucristo era el Mesías, que iba a cumplir las profecías, que iba a reinar, y ellos iban a reinar con él, en pos de su maestro y futuro rey de la nación. Habían dejado todo atrás, habían abandonado todos sus quehaceres. En una oportunidad el corazón de ellos quedó expuesto, corazones interesados, cuando en Mateo 19:27 Pedro dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Corazón lleno de especulaciones y ambiciones personales. Pero esa esperanza quedó destruida al ver cómo su maestro, su líder, su Señor era crucificado allí. Ellos quedaron emocionalmente quebrantados y ahora, junto con Jesús, sus anhelos y esperanza estaban muertos. Quiero que piensen en esas horas entre su muerte y la resurrección, entre ese viernes y el domingo por la mañana, el tiempo más sombrío y triste de los discípulos, sin esperanza, horas oscuras de luto. Jesús estaba muerto en la tumba y la esperanza de ellos también, junto con Jesús, una esperanza muerta, un Salvador muerto, una esperanza muerta. Y esta es la marca distintiva del Evangelio, a diferencia de todas las demás religiones. Dice aquí que nuestra esperanza es viva porque Jesucristo está vivo. Dice: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestro Salvador está vivo, gloria a Dios. Nuestro Salvador, con quien interactuamos por la fe, está vivo, resucitado de los muertos, corporalmente tal como Él lo prometió. Y su iglesia tiene una esperanza viva. Él vuelve por su iglesia.
Él vuelve a reinar. Ese es nuestro Dios. Adoramos al Señor. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer por su gran misericordia y nos dio esta esperanza viva, porque Jesucristo nuestro Señor vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio, Señor, porque anunciamos por medio de Jesús el perdón de los pecados y vida eterna, un Salvador que se levantó de la tumba, un Salvador vivo, que es misericordioso, que cuando un pecador se arrepiente y cree, puede estar seguro que tú cumples tu palabra, que el que cree tiene vida eterna. Señor, gracias. Gracias por tanta misericordia para con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El mismo Dios creador de estrellas, el hacedor del cielo y tierra, quien dibujó el amanecer, es aquel que acusado fue. Las manos que nos dieron vida y que del polvo nos formaron, manos que fueron traspasadas para comprar mi libertad. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. El mismo